Y en este caso el semillero tiene que ver con compartir ciertas perspectivas, ciertos marcos desde lo epistemológico, por una parte, desde los saberes que provienen de las propias prácticas, especialmente, y de las prácticas mismas, ¿no? Que están confluyendo en esta especie de campo abierto que hemos nombrado, razón por la cual hemos nombrado este encuentro, que esperamos que se reproduzca en otras instancias en el futuro, este campo abierto a lo transdisciplinar, ¿no? Desde la producción artística que además ya está, por su condición de contemporánea, determinada o signada por la hibridez en términos de lo multidisciplinar, pero también por la hibridez de los lenguajes involucrados, de la transformación de esos lenguajes, de los nuevos sujetos o entidades que empiezan a participar de lo que podemos llamar como producción artística, desde las materialidades, por tanto, materialidades que van adquiriendo connotaciones y presencias diversas en el ámbito de la creación, con nuevos medios o en este cruce entre arte, ciencia y tecnología. Es un campo abierto en el sentido de que desde la unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo, después de 10 años de estar trabajando en estos tópicos, creemos que el cruce entre arte y ciencia, en ciencia entendida desde las ciencias básicas, y también las ciencias sociales, y también su cruce con otras humanidades, digamos, están entrando ya suficientemente, es decir, hay una historia reciente, relevante, significativa de cruce. Por lo tanto, nos preguntamos mucho este año, a partir de una serie de encuentros también que hubo el año anterior sobre estimulando la convergencia entre ciencia y arte, distintos tipos de encuentros. Nos empezamos a preguntar, bueno, esa convergencia que ya está ocurriendo, no sabemos un poco todavía sabemos poco en qué consiste, en qué está consistiendo, en el sentido de qué es lo que se está produciendo, bajo qué prácticas, con qué capacidad de retroalimentación a esas prácticas, a los participantes de esos proyectos que en general tienen este signo de lo colaborativo, que aspiran a lo transdisciplinar, pero todo eso es un proceso de transformación lento, porque son no solamente paradigmas de lo disciplinar los que están puestos ahí en tensión, en juego, sino también lento los rendimientos, es decir, los resultados que uno puede someter, digamos, entre comillas, análisis, reflexión, incluso examen sobre lo que pasa con ese tipo de iniciativa. Entonces nos preguntábamos, bueno, en este campo que ya está abierto, cuáles son las prácticas de transformación que se están produciendo, ¿no? Entendiendo que el arte contemporáneo es una práctica de transformación continua por su carácter dinámico, por su condición no solamente temporal, sino por lo que pone en juego, sino también estas prácticas que son capaces de transformar otros campos, ¿no? Entonces tenemos esta especie de metacampo. Y en ese sentido, la semana pasada vimos con Joaquín Serené, él es artista visual, al igual que Carla Moto, está haciendo su doctorado, y han estado ambos entrando en esa pregunta, de distintas, por supuesto, búsquedas y hipótesis y exploración, lo cual para nosotros como equipo es tremendamente relevante, porque en estos 10 años o quizás más la reflexión teórica de las artes mediales se está intensificando en unos niveles muy interesantes, muy estimulantes para quienes trabajamos desde lo curatorial o desde la gestión en un campo que es como, digamos, reciente, entre comillas, pero que ya tiene suficiente pliegue y repliegue como para estar hoy día en presencia de no pocas investigaciones, y eso también es un rasgo que se distingue en América Latina.
Es por esa razón también que hemos invitado a Leslie García, que no es la primera vez, la tercera vez en Chile. Ha sido invitada también por nuestro equipo, por el mismo área de los medios del Ministerio en otras ocasiones. Bueno, y volviendo un poco a lo que planteaba Joaquín en la primera semana, haciendo un cruce con lo que va a plantear Carla hoy día, nos parecía que era bueno retomar ese marco, ¿no? Desde donde nos situamos. Joaquín estaba intentando, desde su tesis doctoral, plantear su pregunta a partir de los poshumanismos y la producción artística. Y Carla Moto, desde una perspectiva similar, está trabajando en la noción de corporalidad y transformación, podríamos decir. Y particularmente la charla del día de Carla, hablábamos al principio, cuando empezamos a pensar en esto, cómo cruzar a dos autoras además, o sea, que son fundamentales para muchas, y que Carla en su proceso de doctorado también ha sido autora, por supuesto, obligada, digamos. Una de ellas es Rosy Braidotti y otra es Donna Haraway. Yo quisiera presentar brevemente a Carla, yo sé que habla harto, pero era un poco para dar un poquito de contexto, para no sentir que es una charla aislada, sino más bien en una línea que proponíamos entrar como en este tipo como de capas. Ella está trabajando particularmente sobre estas dos autoras en esta charla, que es lo que conversamos. Bueno, Carla es artista visual. Para quienes no la conocen, es docente de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ella es investigadora, hizo su magíster en artes visuales y está haciendo su doctorado en filosofía y estética por la misma universidad. Forma parte fundadora junto a otras del colectivo Los Electros, y desde el doctorado también ha ido generando con otros compañeros de doctorado también instancias de análisis y reflexión en formatos de coloquios, etc. Yo creo, te voy a dejar la palabra, Carla. Yo creo que tú puedes pasar al video que habíamos previsto, y bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Un segundo. Ay, que cambiar el carro. Bueno, hablo fuerte mientras. Ahí sí. Ya, muchas gracias, Alessandra, primero por la invitación a ser parte de este seminario, cruces, mutaciones, pensamientos, hibrideces varias, que nos permiten también, en el fondo, abrir el campo a la especulación, que creo que es tan necesario, ¿no? Como en vez de instalar absolutos, es precisamente de construir esos absolutos y ver todas las posibilidades de expansión posibles para poder discutir y hacer, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar acá. Bueno, yo preparé un texto para ordenar las ideas, porque si no uno se va por las ramas, para hacer precisamente este cruce que mencionaba Alessandra entre Rosy Braidotti y Donna Haraway. Así que voy a ir leyendo y les voy a ir presentando ahí cómo tengo armada esta dinámica de cuerpos mutantes, que es el nombre que le puse a la ponencia de hoy. Ya. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiera precisar los factores de su antesala. Primero que todo, las interrogaciones, análisis y especulaciones que me interesan se dirigen hacia el cuerpo y su modificación en los diferentes planos de configuración simbólica y material, tanto sociales como estéticos, teniendo en consideración contextos políticos, culturales y filosóficos. Esto lo llevo a cabo investigando la incorporación del cuerpo humano en las diferentes prácticas cotidianas que permiten examinar la relación entre cuerpo y tecnología, principalmente su posibilidad de aparición en las artes mediales como agente de reconfiguración, mutación, inestabilidad y multiplicidad.
Esta es la clave que me lleva a indagaciones acerca de cómo pensar el cuerpo en sus derivas, tanto humanas como no humanas. Por lo tanto, esta presentación es una de esas instancias de análisis y especulación. De este modo, creo importante traer algunos conceptos claves trabajados, por un lado, por Rosy Braidotti, sobre lo poshumano, y por otro lado, Donna Haraway con el concepto de cyborg. Para desentrañar elementos que gestan y contaminan a ambas autoras, es que utilizaré como primer material entrevistas que se le han hecho que se han realizado a ambas en diversos contextos, tanto académicos, culturales y o íntimos. El material que utilizaré corresponde específicamente, en el caso de Rosy Braidotti, a la entrevista Necesitamos una transformación radical, siguiendo las bases del feminismo, el antirracismo y el antifascismo, realizada por Lu Andrés, periodista y filósofo español, bajo el contexto de la Bienal Pensamiento Ciudad Abierta en Barcelona en abril del presente año. Y la entrevista realizada a Donna Haraway en el libro Como una hoja, una conversación con Tirsa Goody, publicada en español por la editorial Con tinta me tienes, Madrid 2018. Además del apoyo bibliográfico de algunos textos de ambas autoras que señalaré al final de esta presentación para que puedan tener como referencia si alguien quiere consultar o entrar en estos lugares. Les presentaré una breve reseña de las autoras para contextualizar el terreno desde donde ellas elaboran sus discursos. Rosy Braidotti, que es australiana, nacida en 1954, es catedrática de filosofía y directora del Centro de las Humanidades de la Universidad de Utrecht, Holanda. Considerada una de las pioneras de los estudios europeos de la mujer, su asunto siempre ha sido intentar averiguar qué formas de conocimiento se producen en nuestro alrededor, qué conexiones tienen con las relaciones de poder y con la posibilidad de resistencia política y ética, y la creación de alternativas mejores para una convivencia entre todos. Por otro lado, Donna Haraway, de Colorado, nacida en 1944, se graduó en Zoología y Filosofía en el 66 y actualmente trabaja en el Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de California, Santa Cruz. Con una concentración y dedicación en la enseñanza, aporta al mismo tiempo obras y ensayos de gran relevancia a disciplinas que van desde la historia de la ciencia hasta la teoría feministas, la antropología y, por supuesto, los estudios cyborgs que ella misma inventó. Entiende el aprendizaje como un ir de visita, término acuñado de Hannah Arendt, desprendiéndose de la individualidad para apostar por una confusión entre las fronteras, entre sujeto y objeto, naturaleza, cultura, teoría y acción. Les compartiré la entrevista mencionada anteriormente, que está en la página del Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, que si bien ahora la vamos a presentar en el idioma original, después la pueden revisar con subtítulos de manera online, porque ahora la tuvimos que descargar. Así es que les voy a... Vamos a revisar este material. I'm Rosy Braidotti, born in Italy, grown up in Australia, did my doctorate in philosophy at the Sorbonne in Paris in the late 1970s. I am very much a European philosopher, continental philosopher. Studied with Foucault and Deleuze, and my question has always been to try to figure out what forms of knowledge are being produced around us. How they connect to power relations, and how do they connect to possibilities of political and ethical resistance and the creation of alternative, better ways of living together. Being human today is an open, contested field. To tell you the truth, I'm not sure that there ever was complete consensus as to what the human is. The Enlightenment gave us the Universal Declaration of Human Rights, and men got the human rights, but women didn't get
human rights. Jews, blacks, and children didn't get human rights. During the French Revolution, when Olympe de Gouges wrote the Universal Declaration of Women's Rights, you do know what happened to her. She was sent to the guillotine and killed immediately. And so this human has always been loaded with relationships of power, inclusion, and exclusion. It never was a neutral term. It never was an inclusive term. I don't see the posthuman as something that will happen in the future. It's not the science fiction of Blade Runner and Mad Max, and nor am I a Silicon Valley transhumanist who believes that we're going to be able to load our consciousness into the computers and become superhuman. I see the posthuman very much as an index of where we are at. And posthuman is not a great term. I don't particularly like it. But we don't have anything better for the moment as an interim term to designate this turmoil of questions, investigations, and also experiments. And both universities and arts and cultural centers are at the heart of new ways of thinking about what we are becoming, what is becoming possible for us today with gene editing, with all the stem cell research, with all the amazing things that we have developed and discovered. And yet our values, our representations, our forms of self-understanding are still attached to older visions of the human. So we have to be a little bit brave and together as a community in a democratic and critical manner discuss together what we want to become, what we are capable of becoming. The concept of becoming is the essential part there. The idea that we need to open up our sense of identity to relations, to a multiplicity of other axes or entities. And it's in opposition to the idea of identity as something completely closed and fully formed and static forever. We're always subjects in process, always becoming something. But also, this is a very difficult political era that we're going through. The big changes and transformations are making a lot of people unhappy and angry. It's an era of populism, of anger, of political violence. It's an era where theory is not highly regarded, and people who do theory are considered speculators and useless people, whereas the rest of the population is flooded by fake news and alternative facts, but that's okay. But the reputation of thinkers, academics, is very low in populist times. We would need to stop this attack on the university, on the intellectuals, on academics, on experts. It seems to me that the political classes at the moment are doing the opposite and making it very difficult to hold these discussions, lying through their teeth about facts and figures and exploiting the discontent that rightly comes from the negative effects of the fourth industrial revolution. So exploiting those effects to feed the populist politics, when in fact there is another side to the story, the extraordinarily positive developments of these very same technologies. We need to look at the positive and the negative aspects of this great technological revolution. We need to first make an effort to understand what is happening to us, how capital functions, and from there then have a discussion on how we can redistribute the wealth. I'm Rosa Berdotti, born in Italy, grown up in Australia, did my doctorate in philosophy at the Sorbonne in Paris. Algo pasó con el video, pero bueno, podemos continuar igual para que se hagan una idea de menos desde dónde estamos abordando.
la especulación. Después lo pueden revisar completo en internet. Entonces, comenzaré con un fragmento de la entrevista a Donna Haraway que dice: ¿todo esto crece sin más?, pregunto. Ni mucho menos, contesta Donna Haraway, algo sorprendida por la pregunta. Hemos plantado y cultivado todo. Es una pregunta que Tirsa hace a Haraway al acercarse a la entrada de su casa en Santa Cruz, California, a propósito de lo abundante y exótica que es la vegetación que inunda el lugar. Sin embargo, la traigo para comenzar esta conversación como un elemento de provocación. Quiero pensar en ella como una forma de vinculación entre lo poshumano y la figura del cyborg. Tomaré algunas alusiones que hace Braidotti sobre los cuerpos, iniciando precisamente con una lectura que ella misma elabora de Haraway, quien guía la atención hacia la construcción y manipulación de nuestro sistema social actual de cuerpos dóciles e ininteligibles. Nos invita a pensar qué tipo de cuerpos se están construyendo en este instante y qué tipos de sistemas de género están construyéndose también. Aquí me parece importante precisar a qué se está refiriendo por género Haraway. Les voy a leer una cita. Haraway señala que para ella el género siempre tiene que ver con la producción de sujetos en relación a otros sujetos y en relación a los artefactos. El género está relacionado con las producciones semiótico-materiales de dicho ensamble. Esos ensambles humano-artefacto que son las personas, dice. Las personas están siempre en ensambles con otros mundos. Los seres humanos son una diversidad de cosas que no somos nosotros. No somos autoidénticos. El género es esencialmente una producción de los hombres y las mujeres. Es una distribución obligada de sujetos en forma sexualizada, en las que unos tienen derechos sobre la producción y la sexualidad de los demás, modos de ser en el mundo. De esta manera, el género es un sistema de tipo específico, pero no una constante a lo largo de la historia. Es necesario que las cosas sean de otra manera. Y en este preciso sentido, en el sentido de hacer saltar por los aires el género, es que aprobaría el término posgénero. Esto no es un asunto utópico, ni tampoco algo que se sitúe más allá de lo masculino o lo femenino, como se suele creer. Se trata más bien de hacer saltar por los aires la necesidad de seguir haciendo las cosas como hasta ahora. El posgénero podría leerse como una especie de entendimiento crítico intensificado sobre las numerosas ataduras y formas de producción desigual. Esta referencia la saqué de la revista realizada por Nina, Reilly y Finn, están ahí anotados los apellidos, titulada Cyborg, Coyotes y Perros, una familia de figuraciones feministas, publicada en el libro La promesa de los monstruos, del 2019. Entonces, entendiendo esa base, digamos que cuando hablamos de género en Haraway nos estamos refiriendo a este entendimiento. Entonces, en este escenario es que Haraway propone la figuración de cyborg como un híbrido o máquina corporal. El cyborg es una entidad conectora, una figura de interrelación que desdibuja deliberadamente las dimensiones categóricas entre el humano y la máquina, la naturaleza y la cultura, lo masculino y lo femenino, etc. Lo que permite a Haraway crear especificidad sin caer en el relativismo. Además, en el modelo cyborg, el cuerpo no es ni físico ni mecánico, ni tampoco únicamente textual. Ofrece una lectura no solo del cuerpo, ni tampoco solo de las máquinas, sino lo que pasa entre una y otra cosa, señala Braidotti. De este modo, a propósito de lo que pasa entre una y otra cosa, del límite y desborde que esto implica, es que aparecería el cuerpo poshumano. Lo significativo acerca de ello no descansa
no descansa solamente en que ocupa los espacios intermedios, lo que hay entre el ser humano y las máquinas, es decir, una densa materialidad, sino que los mismos son sorprendentemente generativos, reproduciéndose a sí mismos, pero esta reproducción no es convencional bajo los cánones humanos, ya que implica modelos inorgánicos en su configuración. Presenta una gama de morfologías alternativas como posibilidad, plantadas, cultivadas, volviendo a la afirmación que inicia la entrevista de Haraway. Hemos plantado y cultivado todo, que les mostraba al inicio. Por lo tanto, el cuerpo poshumano no está meramente bifurcado, amarrado o en proceso. Se haya saturado de relaciones mediadas por tecnologías, ha experimentado una metamorfosis. Una nueva ubicación se encuentra en el espacio intermedio de las dicotomías tradicionales, incluida la operación binaria entre cuerpo y máquina, convertido en relaciones tecnoculturales inmersas en redes de relaciones de poder complejas, simultáneas y potencialmente en conflicto. Braidotti define este acercamiento como un pensamiento nómada evolutivo, que contrasta abiertamente con el determinismo biotecnológico contemporáneo, sometido al escrutinio antropocentrista. Es así como el nomadismo filosófico que expone, o que propone más bien Braidotti, radicalmente inmanente, promueve un sujeto que está compuesto de fuerzas externas, que obedecen a un modelo no humano, sino inorgánico y tecnológico. El sujeto, aquí ¿está bien ahí? Allá. El sujeto aquí está incluido en su entorno, al margen del modelo clásico del sujeto humanista, que se lleva a la relocalización de los devenires. Por lo tanto, si se plantea un sujeto apareciendo al margen del sujeto humanista para poder hablar de poshumano, se hace imperante hablar de qué significa ser humano hoy, lo cual no podría llegar a ser cosa fácil ni mucho menos, como nos dice en la entrevista que acabamos de ver. Hay ciertas directrices innegables y pone como ejemplo la herencia dejada por la Ilustración refiriéndose a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que deja fuera tanto a las mujeres, judíes, negres y niñes. Así como también vemos cómo la Revolución Francesa, cuando Olympe de Gouges, no sé cómo se pronuncia, escribió la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer en 1791, la mataron de inmediato. Estos ejemplos hacen evidente y abrumadora la carga que tiene el concepto humano con las relaciones de poder, de inclusión y de exclusión. Hoy más que nunca la idea del humano está en evolución y Braidotti nos invita a pensar su definición desde un contexto de la cuarta revolución industrial como explosión de las ciencias y las tecnologías, tratando de situarse en todas las veredas posibles. Lo poshumano, nos aclara, en principio no sería algo que vaya a suceder en el futuro, ni mucho menos la ciencia ficción que hemos heredado del cine. Tampoco es el transhumanismo que quiere cargar nuestra conciencia en un ordenador y convertirnos en seres sobrehumanos. Se trata más bien sobre lo que podemos ser, una transformación profunda del tipo del sujeto que somos, pero la vida posible es la más democrática y crítica colectividad, debatir sobre lo que queremos ser y sobre lo que somos capaces de ser. En este sentido, como menciona Helen Torres en el prólogo de la entrevista a Haraway, hace referencia a su forma de entender el mundo. Todo está relacionado con algo, pero no todo está relacionado con todo. No se trata de establecer relaciones entre entidades, sino de reconocer que ningún organismo puede existir sin relaciones simbióticas con otras especies, relaciones que son siempre específicas, situadas y contingentes. Siguiendo esta línea, desde una perspectiva post-antropocentrística, Braidotti manifiesta una genuina preocupación por la vida en común y las relaciones con los otros.
Volvemos entonces a la figura del cyborg, en la cual confluyen muchas cosas, pero sobre todo el modo en que las culturas tecnocientíficas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron profundamente constituidas por las ciencias de la información, las ciencias biológicas, por la explosión de la biología y la informática, que ya estaba en marcha a finales de la guerra, y que no ha hecho más que ahondarse en los últimos 50 años, transformando las condiciones de vida. Se trata de profundas materializaciones de relaciones sociotécnicas muy complejas. El interés está puesto en la manera de concebirnos a nosotros mismos como sistema de comunicación, ya sea como seres animados o inanimados, animales o plantas, como seres humanos o de otros planetas, como una máquina de cualquier índole, menciona Haraway. La atención se centra en la forma habitual de teorizar la existencia, la común ontología del todo, como un sistema de control de comunicación, lo cual enfurece e inquieta a Haraway. No solo pretendía afirmar el aspecto humano-máquina de los cyborgs, sino el grado en que los seres humanos y los organismos poseen ciertas características comunes entre sí dentro del mundo de los cyborgs. Concebirnos a nosotros mismos como sistemas de comunicación y poner especial atención en la teoría de entender cómo un sistema de control de comunicación es un asunto políticamente inquietante para ambas. Así, también Braidotti manifiesta su preocupación por los grandes cambios y transformaciones que desconectan y enfadan a mucha gente. Época del populismo, de ira, de violenta política. Hoy en día, dice, la teoría no es muy apreciada ya que se le considera especulación inútil, mientras se bombardea a la población de noticias falsas y hechos alternativos. Por lo tanto, la reputación de pensadores y académicos es muy mala en tiempos de populismo, dice. Los políticos desestiman estos debates y mienten descaradamente sobre datos y cifras, explotando el descontento que existe entre la población y los efectos negativos de esta cuarta revolución industrial que mencionaba al principio. Las ciencias avanzan hacia aquello que necesitamos entender para enfrentarse al horror de lo desconocido, el cruce entre distintas especies, la mutación infinita descrita como algo hermoso y aterrador a la vez, que acabará con la humanidad tal cual la conocemos. Eso no puede ser negativo si seguimos la línea de Haraway. Dice que entender la relación en términos de control y siguiendo una tradición negativista en el terreno de lo antihumano sería leerlo desde un reductivismo absoluto, inconducente. En este sentido, se refiere al capitalismo contemporáneo, el cual se nutre del conocimiento de los sistemas vivos. La neurociencia, la biología, la tecnología de la información, los códigos biogenéticos, algorítmicos son capital. Se elaboran planes para reformar la economía que no describen la economía actual. Estamos en un momento muy específico en el que el capitalismo subcontrata nuevas formas de vida. El capitalismo no se quebrará si no se adapta o se adopta cualquier modalidad posible, simplemente porque es un código de beneficios a corto plazo y funciona efectivamente porque todos estamos atrapados en él. Somos parte del problema, dice, todos atrapados en un mundo de consumo que mantiene el sistema en marcha. Por lo tanto, si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Hay maneras de desvincularnos de formas concretas, tomar algo de distancia crítica respecto a nuestros modos de consumismo. Los cambios que podemos hacer son paso a paso y de forma colectiva en ese distanciamiento. Así, lo poshumano designa la mezcla de preguntas, investigaciones, experimentos, desde lugares que protagonizan nuevas formas de reflexionar sobre nuestro devenir. Y aquí hay otro término clave a propósito de que ella fue estudiante de Deleuze,
que es un concepto clave en Deleuze devenir, y voy a hacer una referencia a él desde Un Sauvage-Kers, chamoyando el francés, del libro Deleuze del animal al arte. Hace referencia al devenir deleuziano, que es fundamental en la filosofía de Braidotti, y dice lo siguiente: devenir no es nunca limitar ni obrar como, ni ajustar a un modelo. No hay un término del que se parta, ni uno al cual se llegue o al que se deba llegar. Tampoco dos términos que se intercambian, y esto es bien clave, pues a medida que alguien deviene, lo que deviene cambia tanto como él mismo. Los devenires no son fenómenos de imitación ni de asimilación, sino de doble captura. La evolución no paralela de casamientos entre reinos. La avispa y la orquídea da como ejemplo, tomando precisamente el mismo ejemplo que toma Deleuze en su libro. Esta es una edición del 2006 por si la quieren revisar. Entonces, retomando lo que decía, reflexionar sobre nuestros devenires en ese contexto, sobre qué es posible para nosotros, pero como una esclavizante forma de pensar la figura del humano tradicionalmente. Es por esto que la figura del cyborg sería un importante lugar para indagar y examinar la cultura popular. Los cyborgs también presentan lugares donde la ambigüedad entre lo literal y lo figurativo es posible. Siempre es una y otra, o ambas al mismo tiempo. En este sentido, es que lo que le interesa a la tecnociencia como un lugar donde habitar. De cierta manera, el cyborg está relacionado con el carácter físico innegable. El cyborg es sin duda un lugar para reflexionar sobre la tecnologificación de la reproducción. No se trata de ser tecnofóbico o tecnofílico, sino de interrogarse críticamente sobre la experiencia de la tecnociencia. Haraway nos invita a pensar la noción de aparato de producción corporal como una herramienta útil cuando se trata de desplazar los tradicionales límites entre naturaleza y cultura y crear nuevas maneras de entender el cuerpo. Vuelvo a precisar otro concepto que es el de naturaleza. Naturaleza no es una matriz, un recurso o una herramienta para la reproducción del hombre. Estrictamente, la naturaleza es un lugar común. La naturaleza es un lugar desde donde reconstruir la cultura pública. También constituye un tropos, una figura en construcción de artefactos, movimiento, desplazamiento. La naturaleza no preexiste a su construcción, señala Haraway, en el mismo libro de La promesa de los monstruos. Entonces, cuerpos que no nacen, sino que son fabricados. Menciona que los cuerpos, como objetos de conocimiento, son nódulos generativos materiales y semióticos. Sus límites se materializan en la interacción social. Entonces, los objetos, como los cuerpos, no existen de antemano. Haraway se propone metaforizar la naturaleza a través de un implacable artefactualismo, pero ¿qué se entiende por artefactualismo? Lo primero, dice relación con la naturaleza que constituye tanto en forma de ficción como de hecho real. Si los organismos son objetos naturales, es importante no perder de vista que los organismos no nacen. Están construidos en un mundo cambiante de prácticas tecnocientíficas por un colectivo de actores particulares en tiempos y lugares específicos. Sería una producción particular de naturaleza la relación con la tecnología, entonces. En el artefactualismo, lo medular es el encuentro entre actores actantes de muchos tipos de relación. Y acá preciso otro concepto que es el de actantes. Los actantes operan a nivel de la función, no del personaje, como los actores. Varios personajes en un relato pueden construir un único actante. La estructura del relato genera sus actantes. Los no humanos no son necesariamente actores en el sentido humano, pero forman parte del colectivo funcional que constituye un actante. Esto es de Teresa Hawkers de 1977.
Siguiendo esta línea de relaciones entre cuerpo y máquina, tecnología, Braidotti insta a la monstruosidad como un elemento de hibridez. Como el desdibujamiento de las distinciones categóricas o de las fronteras constitutivas, señalando como la más importante de ellas la distinción entre diversas especies que marcan la distancia entre lo humano, lo animal, lo orgánico, lo inorgánico y lo tecnológico. La relación simbiótica entre lo humano y lo tecnológico es lo que debería dar origen al cyborg, recogido por una organización de sus partes desde el exceso, la carencia y los desplazamientos de un cuerpo monstruoso. Braidotti señala como posibilidad la afirmación de crear juntos valores afirmativos y generativos. Es una práctica política. Lo que tenemos que hacer juntos es hablar de las condiciones negativas, hablar de los problemas, en ningún caso negarlos, como lo hace el optimismo, según señalaba en el video, ¿no? El contexto político impide hablar con calma de los problemas y lo que hace es polarizarlos. Además señala que la afirmación es crear relaciones que permitan conversar en un lugar sin agredirnos. Desde ese escepticismo, la profunda transformación del sujeto que somos, el cambio y la transformación radical, siguiendo el modelo del feminismo, del antirracismo y del antifascismo, solo es posible si estamos juntos. Ensambles colectivos para definir lo que somos capaces de llegar a ser. Ese es el proyecto desde lo poshumano como lugar de configuración y acción. En este sentido, Haraway señala que la tarea de la filosofía sea rediseñar el lenguaje, lo cual no puede ser sino de forma colectiva, situada, específica. Ella lo hace a través de sus figuraciones situadas históricamente en constante devenir. Los chimpancés, los testigos modestos transformados, la mixotricha, el orco ratón, las especies de compañía y el propio cyborg son artefactos semióticos materiales mediante los cuales observas críticamente el mundo. Su naturaleza es artefáctica. Aclara, la interdisciplinariedad es arraigada, pero ¿de qué otra forma? Es arriesgada, perdón, pero ¿de qué otra forma se va a incentivar lo nuevo? Teniendo esto en consideración, ¿cómo podemos pensar estas relaciones en el contexto de las exposiciones que están en campo abierto? Muchas gracias. Y aquí me detengo solo un segundo a propósito de lo que dijo Alessandra al principio. Haraway habla de la interdisciplina, ¿no? En donde hay una especie de separación entre una disciplina y otra. Pero a lo que vamos y lo que estamos haciendo y lo que ofrece precisamente Campo Abierto, las exposiciones y bueno, diferentes cruces que está teniendo es la transmedialidad, ¿no? Que tú mencionabas al principio. Como una cosa cruzada en donde se pierde la frontera, los límites. Y ahí hay una asociación bien interesante que hace Guillermo de Toro sobre los estudios culturales de transmedialidad, que si les interesa revisar ahí también les puedo pasar el dato. Abordando precisamente ese fenómeno de deconstrucción de disciplinas inter, ¿no? Sino que más bien trans. Eso. Así que si alguien quiere hacer algún cruce quizás con las exposiciones que hay en relación a lo que acabo de comentar, bienvenido, o lo que quieran en realidad. Era como una provocación a comentar las exposiciones. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, yo me puedo tomar de la provocación de Carla a propósito de poner estos 3 flyers, ¿no?
No sé si han visto las exposiciones, pero justamente es una manera es una posible articulación de estos problemas, digámoslo así, en estas tres ejercicios, donde, bueno, no voy a relatar lo que son las muestras, pero solo indicar que la línea en común, el IBAN, o la postura que nosotros hemos hecho desde la unidad para generar esta propuesta del segundo periodo expositivo del museo, donde Historia de un destino imposible lo vemos en Sala Zócalo, Hackeando Antártica y Simbiosis Meditativa son los dos espacios en tensión, el espacio de alta tensión de nuestra unidad, donde la naturaleza, ¿no?, está puesta ahí como no como un telón de fondo, sino como una proximidad transmedial, podríamos decir, justamente trayendo ciertos problemas que uno podría ubicar desde el activismo por una parte, como en Historia de un destino imposible, pero trabajando desde ciertas metodologías o de observación que abordan lo material y abordan ciertos conceptos que son los que nosotros intentábamos emanar en estas tres muestras.